conflicto en la clínica. Doctor, hay muchos pacientes. Sí, lo sé, Necesitamos ir rápido. pero quiero trabajar bien. La gente espera mucho. Sí, es verdad. La clínica quiere más pacientes. Yo quiero ayudar bien. ¿Puede trabajar más rápido? Un poco sí, Eso es bueno. pero no mucho, ¿Por qué? porque necesito tiempo. Entiendo. Gracias. ¿Qué hacemos? Organizamos mejor. Casos fáciles primero. Sí, buena idea. ¿Y los difíciles? Más tiempo para ellos. Perfecto. Gracias por su ayuda. La cocina lenta. Buenas tardes, jefe. Buenas tardes. Los clientes esperan mucho. Sí, lo sé. Están molestos. Entiendo. La comida es lenta. Cocinamos con cuidado. ¿Por qué tarda tanto? Hay muchos pedidos. Los clientes no están felices. Lo siento. Quieren comida rápida. Yo quiero buena comida. ¿Podemos ir más rápido? Un poco sí. Pero no es suficiente. La calidad es importante. Algunos clientes se van. Es triste. ¿Cambiamos las recetas? No, no cambiamos. Es difícil hoy. Sí, mucho trabajo. ¿Qué digo a los clientes? Di que la comida está casi lista. Están impacientes. Lo entiendo. El restaurante tiene problemas. Vamos a mejorar. ¿Cuánto tiempo más? Poco tiempo. Gracias, jefe. Gracias a ti. Intento ayudar a los clientes. Muy bien. Espero que todo mejore. Sí, mejorará. Diálogo periodista y PR. Hola, soy periodista. Hola. Soy de comunicación. Quiero hablar con usted. Sí, claro. Escribo un artículo. De acuerdo. Es sobre su empresa. Entiendo. Hay problemas en la empresa. Sí, algunos problemas. Quiero escribir sobre eso. Podemos ayudarle. Quiero decir la verdad. Sí, la verdad es importante. Pero el texto es crítico. Podemos hacerlo más suave. ¿Más suave? ¿Cómo? Con palabras más simples. También con cosas positivas. Pero hay problemas. Sí, pero también mejoras. ¿Puedo escribir los problemas? Sí, pero con cuidado. Entiendo. ¿Puedo citar clientes? Mejor con permiso. Tengo información. Bien. Use información oficial. ¿Puedo publicar hoy? Preferimos revisar primero. Está bien, gracias.
Gracias a usted. Conversación sencilla. Hola, Hola, ¿cómo estás? estoy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien también. ¿Qué haces hoy? Trabajo en la oficina. ¿Está todo tranquilo? Sí, bastante tranquilo. ¿Tienes mucho trabajo? No, hoy no mucho. Perfecto. ¿Ya revisaste los documentos? Sí, ya los revisé. ¿Todo está bien? Sí, no hay problemas. Bien. ¿Quieres tomar un café? Claro, buena idea. ¿Vamos ahora? Sí, vamos. ¿Dónde quieres ir? A la cafetería de la esquina. De acuerdo. Vamos. Fotógrafo y cliente. Hola, soy el fotógrafo. Hola. Tengo una idea para las fotos. No, quiero fotos simples. Podemos hacer fotos creativas. No, quiero fotos normales. ¿Te gusta este estilo? No, no me gusta. Podemos usar luz natural. Sí, eso está bien. Exterior o estudio. Estudio, por favor. En exterior es bonito. No, prefiero estudio. Podemos cambiar el fondo. No, quiero fondo simple. ¿Quieres fotos modernas? No, quiero fotos clásicas. Puedo usar colores vivos. No, colores simples. Las fotos pueden ser diferentes. No, como otros fotógrafos. ¿Te gusta esta idea? No mucho. Está bien. Hago fotos simples. Sí, eso es mejor. ¿Quieres poses nuevas? No, poses normales. Entiendo. Bien, Empezamos la sesión. de acuerdo. Entrega urgente y seguridad. Buenos días, necesito hablar contigo. Buenos días, dime. La entrega debe ser más rápida. Entiendo, pero estoy cansado. El cliente quiere el envío hoy. Sí, pero el tiempo es corto. ¿Puedes conducir más rápido? No es seguro. ¿Hay tráfico en la carretera? Lo sé. Tenemos poco tiempo. También necesito descansar. ¿Cuántas horas has trabajado? Muchas horas hoy. Debes seguir conduciendo. Puedo, pero con cuidado. No queremos retrasos. Yo tampoco. ¿Puedes tomar otra ruta? Sí, puedo intentarlo. Esa ruta puede ser más larga. Pero puede ser más segura. La seguridad es importante. Sí, siempre. Entonces seguimos con cuidado. De acuerdo. Gracias por tu trabajo. Gracias a ti. Impuestos y ley. Quiero pagar menos impuestos. Podemos hacerlo de forma legal. ¿Puedo no declarar todo el dinero? No, eso es ilegal.
pero otros lo hacen. Sí, pero es peligroso. ¿Qué pasa si lo hago? Puedes recibir multas. Son grandes las multas. Sí, muy grandes. No quiero problemas. Entonces hazlo legalmente. ¿Cómo puedo pagar menos? Con gastos legales. ¿Puedo inventar gastos? No, eso es fraude. ¿Qué es fraude? Es romper la ley. ¿Me pueden castigar? Sí, con sanciones. No quiero eso. Es mejor ser honesto. ¿Puedes ayudarme? Sí, de forma legal. Quiero hacerlo bien. Eso es lo mejor. Salud o victoria. Hola, doctor. Hola, entrenador. El jugador quiere jugar. ¿Está bien? Él tiene dolor, No es bueno. pero él quiere competir. Hay un problema. ¿Qué problema? Posible lesión. Es grave. Puede empeorar. ¿Puede jugar un poco? No, es peligroso. El partido es importante. La salud es más importante. El equipo lo necesita. Necesita descanso. ¿Cuánto tiempo? 2 semanas. Él está triste. Es normal. ¿Hay tratamiento? Sí, descanso y cuidado. Entonces no juega. No juega hoy. Entiendo. Es la mejor decisión. Gracias, doctor. De nada. Hablamos luego. Sí, hablamos luego. Café, calidad o costo. Hola, jefe. Hola. Quiero hablar del café. Sí, habla. El café debe ser mejor. ¿Por qué? Los clientes lo notan. Pero es más caro. Oh, sí, pero es importante. Necesitamos ahorrar. Buen café trae clientes. ¿Estás seguro? Sí, muchos clientes. Puede ser. También la técnica es importante. ¿Qué técnica? Preparar el café bien. Eso ya lo hacemos. Podemos hacerlo mejor. Eso cuesta dinero. Es una buena inversión. No quiero perder dinero. Podemos probar un mes. Una prueba está bien. Y vemos resultados. De acuerdo. Los clientes pueden gustar más. Espero que sí. Trabajamos juntos. Sí, juntos. Conflicto creativo. Hola, director. Quiero hablar del personaje. Hola. Dime tu idea. Creo que el personaje es triste. No, para mí es fuerte, ¿Por qué es fuerte? porque así es la historia. Yo veo más emoción. Sigue el guión, por favor. ¿Puedo cambiar un poco? No, no cambies mucho.
Solo quiero probar una cosa. Hazlo, no poco. La emoción es importante. La claridad es más importante. Podemos mezclar las ideas. Un poco sí. Entonces puedo intentar. Sí, pero con cuidado. Gracias por la ayuda. De nada. Gracias por aprender español conmigo. Hasta el siguiente video, amigos.